Vivimos rodeados de fantasmas, ¿no? Hay como figuras espectrales de la política argentina, de la política y de la economía argentina, que cada tanto retornan y lo que dicen se transforma en título, en zócalo, en contenido, en buena parte de los medios de comunicación. Recordemos que una hegemonía es, al fin de cuentas, eso. Vos vas a ver en la mayoría de los lugares, a veces planteado de la misma manera, a veces planteado de distinta forma, pero en líneas generales es un mensaje prácticamente unívoco. En todo caso, habrá matices, ¿sí? Algunos lo dirán de modo más desfachatado, otros lo dirán más profesionalmente, no es lo mismo un personaje que otro en la comunicación, pero digamos que el discurso general es más o menos el que esa hegemonía instala. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer fue Pichetto, hablando de cosas espectrales, ¿no? Que dijo que indudablemente no hay destino para la Argentina. Dijo Pichetto, entre otras cosas, porque dice, ya ni siquiera hay verano en la Argentina, todo es oscuro. Hay un debilitamiento de la figura presidencial, porque un día dice una cosa y al otro día hace otra. Ni siquiera hay visos de algún día luminoso, no hay esperanza. O no se tomó la pastilla, o tomó el té inadecuado, algo le pasa a Pichetto, no sabemos qué, pero hace tiempo que está bastante enojado. Perder una elección como perdió Pichetto, la verdad es que para que la gente se enoje. Es para que uno la pase mal, es para que esté incluso deprimido durante un tiempo, porque tenían 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, tenían a Clarín, tenían a La Nación, tenían todas las radios, la televisión, tenían el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para ganar, el apoyo de Donald Trump para que le dieran ese crédito a la Argentina, y sin embargo perdieron la elección. Todos los presidentes reeligen, menos los malos presidentes, y Mauricio Macri fue un mal presidente, y Pichetto cometió el error de su vida, peronista histórico, atravesó todos los gobiernos, y vaya a saber por qué, quizá porque le llegó esa etapa de la vida en la que ya no hay verano, esa etapa de la vida en la que ya no hay días luminosos, un día decidió hacerse macrista. Había sido casi todo, ¿no? Digamos eso, porque si no siempre le caemos solamente a Patricia Bullrich, que va saltando así de partido en partido. En realidad Pichetto también había sido casi de todo, menemista, dualdista, kirchnerista. Ahora, dar un salto al macrismo ya es algo muy estrafalario, políticamente estrafalario, que yo creo que es a esta altura lo que Pichetto es. Pero en realidad estoy tomando como excusa lo que dice Pichetto. Estoy pensando alrededor de estos fantasmas que cada tanto reaparecen en la escena pública. Domingo Cavallo, hablando de cómo habría que hacer para corregir la economía y resolver todos los problemas, porque todo es mágico aparte, ¿no? Martín Redrado, que aparece también desde las brumas del más allá y dice, esto yo lo resuelvo con 2 medidas. Sturzenegger, que dice, cuando estaba yo las cosas estaban bien. Y son voces espectrales, ¿no? Porque recordemos que cada uno de ellos, voy a hacer un paréntesis con Martín Redrado en la época en que estuvo con Kirchner, pero en líneas generales, son voces de personajes que han sido, a mi modo de ver, responsables de grandes debacles económicas, de grandes debacles sociales en la Argentina. El propio Duhalde, que ayer sale a decir que está groggy Alberto Fernández y que lo ve muy parecido a De la Rúa. Hay que recordarle, porque se ve que ya no se acuerda, también hay un problema de pastillas OT, que el año pasado, en el 2019, había dicho lo mismo de Macri, que Macri se parecía cada vez más a De la Rúa. Se ve que le ha quedado fijado a Duhalde el personaje de La Rúa, personaje al que él sucede en realidad después de una semana donde pasaron varios presidentes, entre ellos Rodríguez Sá, Puerta, etcétera, etcétera, hasta que finalmente, y de modo provisional, llegó a ser presidente Eduardo Alberto Duhalde. Y se ve que ha quedado prendado de esa figura, porque claro, para Duhalde, De la Rúa, ya fallecido, digamos, era un contemporáneo, ¿no? Era un contemporáneo realmente, de la lucha política. Y hace ya bastante que no está. Y eso que rememora Duhalde hace bastante que pasó también. Estamos hablando de prácticamente 20 años atrás. Pero se ve que ha quedado fijado en su vida en ese momento. Y tiene lógica, claro que sí, tiene lógica. Ahora, que tenga lógica no quiere decir que tenga soluciones para lo que viene. Ayer
Duhalde planteó, y escuchen bien esto porque es insólito, el nivel de la discusión de estas voces espectrales, de estos fantasmas que cada tanto nos traen temas a la agenda del día, que la política tiene que dejar de hablar del pasado, tiene que hablar solo del futuro, que es lo que le importa a la gente. Bueno, no es muy distinto a lo que pensaba Duhalde en el 2001-2002. No es muy distinto. Duhalde quería hacer producción sin derechos humanos. Esta es la verdad. El kirchnerismo, el tema es que unió cosas que parecían que no se podían juntar, las juntó en un movimiento. El dualdismo quería hacer cosas muy parecidas en materia de producción. Recordemos que estaban muchos de las empresas y muchos de los que hoy forman o conforman el espacio incluso del Frente de Todos, que son productivistas, desde siempre. No sé, quizá Ignacio de Mendiguren, me sale por citar a alguien que estaba con Duhalde y que hoy está con el Frente de Todos, ¿no? Y en aquel tiempo, claro, parecían inconciliables, ¿no? Irreconciliables lo que era un país productivo, una mirada nacional sobre las cosas, con cuestiones que estaban vinculadas a los derechos humanos, a las políticas de memoria, verdad y justicia. ¿Por qué? Porque si bien había un peronismo productivista, ese peronismo productivista no tenía muy presente en la agenda las violaciones a los derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad. Eso lo junta Kirchner. Para horror de Duhalde. Digámoslo, para horror de Duhalde y de lo que se consideraba, en todo caso, un peronismo más tradicional. Hoy mismo Duhalde plantea eso porque no hay mucha diferencia entre aquel Duhalde y este Duhalde. En esa mesa del diálogo que propició en su momento la Iglesia Argentina, estaba presente la pacificación. No había allí intención de revisar los crímenes del pasado como sí hizo Néstor Kirchner. Y Duhalde participaba alegremente de esa mesa. Cuando digo alegremente lo digo en el sentido literal del término. Digo, se aferró a esa mesa porque esa mesa había diseñado una serie de políticas nacionales, entre ellas una especificación asimétrica, una devaluación salvaje del 300% junto a Remelénikov. Después vos me podrás decir, bueno, pero eso sirvió porque el tipo de cambio alto le sirvió a la producción para generar empleo y eso benefició porque Kirchner no la tuvo que hacer después, la hizo antes Duhalde. Todo eso forma parte de un debate a esta altura ya histórico. Pero habría que hacer un poquito de memoria sobre lo que implica una devaluación tan drástica y de un 300% de la moneda de un día para el otro. Todos quedamos con eso mirando al norte, ¿no? Entre otras cosas, porque lo que una devaluación es en esos niveles, es un automático incremento exponencial de la pobreza, de la desocupación y de la indigencia. Y eso lo sabemos, pero lo sabemos porque lo vivimos. No, yo no estoy abriendo un libro acá y estoy contándolo como dice el libro que ocurre o sucede cuando hay una devaluación así. No, la viví, como la vivimos muchos o casi todos los que nos estamos en este momento escuchando. Entonces, nada bueno puede tener una devaluación de ese tipo. Es mejor que en todo caso siempre vaya un poquito más retrasado el valor, el precio del dólar y que no esté presionando constantemente porque hay sectores exportadores que quieren hacer grandes negocios con una devaluación y tiene su lógica, pero no es la lógica del conjunto, no es la lógica del bien común, es una lógica de lucro muy respetable y muy necesaria también, pero no puede ser la que defina cómo vive una sociedad, no puede ser que esa lógica del lucro defina si un jubilado tiene que comer hasta el día 15 o hasta el día 12. No puede ser que los exportadores le impongan al resto una economía que sea una economía de subsistencia. O es con todos, o es con todas, o es con todes, o entonces que no sea. Porque si la Argentina va a ser este eterno tironeo entre sectores que tienen capacidad de imponerle a los demás su propia riqueza, que genera pobreza en otro sector de la sociedad, bueno, entonces vamos a estar jodidos. Entonces ahí hasta uno podría decir, che, si siempre va a ser así, capaz que Pichetto tiene razón. Como no estoy con ganas de darle la razón a Pichetto, vamos a pensarlo de otro modo. Vamos a pensar que el Frente de Todos, la verdad que viene haciendo lo que viene haciendo para tratar de poner al país en una senda, en un rumbo. Y eso cada vez que pasa se rodea de fantasmas, ¿no? Porque aparece Sturzenegger, porque aparece Pratgay y también tiene todas las soluciones. Melconian también aparece con soluciones. Yo les quiero recordar, porque a veces logra la comunicación concentrar un efecto de hipnosis, ¿no? Y en ese efecto de hipnosis, que es una especie de sortilegio colectivo, la gran mayoría olvida que estos señores gobernaron hasta hace muy poquito, hasta hace menos de 10 meses. 9 meses atrás estaban gobernando estos señores. No estoy hablando de Duhalde, que no tenía cargo, pero el resto de los opinadores de la economía habían sido todos funcionarios del gobierno de Macri.
y pusieron al país en la peor de las situaciones. La peor de las situaciones. Hay índices que han mejorado durante la pandemia porque eran tan malos, pero tan malos con Macri, que haciendo un poquito las cosas distintas ya mejoraron. Índices de la economía, índice social, ya mejoraron un poco. O por lo menos esa sensación que te genera dejar de caer. Y eso que estamos en el medio de una pandemia. Así que el gobierno de Macri y de todos sus funcionarios no se puede pavonear ahora por ahí como si fueran fantasmas espectrales diciendo al actual gobierno qué es lo que tiene que hacer. Hay que hacer todo lo distinto que hicieron ellos. Punto. Eso es lo que votó la gente. En octubre pasado la gente votó eso. La República quiere eso. Y quiere también que la oposición acepte que alguien ganó y que alguien perdió. Y que las instituciones son algo a respetar. Tanto se llenaron la boca hablando de instituciones, de República, bueno, tienen la oportunidad de hacerlo. Me dicen algunos que en algunas comisiones se está trabajando bien, y yo creo que eso es lo correcto, y que el Parlamento vuelva a funcionar, y yo creo que eso es lo correcto. Y después lo que sí apelaría una vez más es que estas voces espectrales, que forman parte también, ¿no?, del libre juego de las opiniones, no sean tomadas por la comunicación concentrada, pero mientras haya comunicación concentrada y desde esa comunicación concentrada puedan atenazar, lesionar, arrinconar a un gobierno democrático, lo van a hacer. Así que te van a hacer el recorte que sea, te lo van a sacar a Duhalde, a Pichetto. Pero bueno, ahora se ha puesto de moda esta idea que tiene Pichetto, ¿no?, de que la Argentina es un país sin destino. Y yo creo que Argentina era un país sin destino si seguía como hasta hace 10 meses atrás. Porque, de hecho, estamos en una situación muy compleja, porque estábamos, o mejor dicho, todos ellos, incluido Pichetto, sí, dejaron al país en la banquina. Y siempre digo lo mismo, volverlo a poner en el asfalto, en la cinta asfáltica, para hacerlo andar, y ya eso es de por sí un esfuerzo enorme. Lograr, una vez que está puesto arriba de la cinta asfáltica, que avance, es decir, que prenda el motor y que avance, es otra gesta. A esta altura del partido es otra gesta. Pero bueno, no nos queda otra. La verdad es esa, no nos queda otra más que hacer las cosas que hay que hacer. Poner al país nuevamente en marcha, poner la economía en movimiento. Y todos los malestares que hay, que son muchos, recordar de dónde provienen. Recordar de dónde provienen. Y tratar de evitar, la mayoría de las veces, el desánimo que ahora tratan de influenciar sobre la sociedad aquellos que han sido los responsables de esta, casi diría yo, tragedia económica. Tragedia económica, tragedia social. No se me ocurre otra forma de hablar de un país que tiene la mitad de su gente en la pobreza. ¿Cómo quieren que le diga esto? ¿No es una tragedia? ¿No es una tragedia? Ahora, esa tragedia, ¿a quién se la vamos a imputar? Está bien, hay una parte que tiene que ver con el coronavirus, la pandemia, pero en los últimos 4 años gobernaron los que dicen que tienen todas las soluciones y nos fue para el demonio. Hagamos las cosas al revés. Porque toda esta gente lo que está permanentemente tratándonos de explicar es que la ley de gravedad no existe. Y la ley de gravedad existe. Las cosas, si vos las tirás, se caen. Entonces, es casi, yo diría, es casi gracioso que los discursos públicos estén influidos por estas ideas predominantes o que predominen estas ideas en esos discursos públicos cuando tan malos resultados nos han traído. Qué poca memoria tenemos, andamos mal de memoria corta, parece, en algunos lugares, ¿no? Y después, bueno, hay una militancia. Están haciendo militancia política Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, cuando sientan a los impresentables ahí a dar cátedra. Están haciendo militancia política por el modelo anterior, sepámoslo. Acreditemos que ellos viven y hacen política de modo constante y permanente. Y hacen una política, que es la política neoliberal. Que es la política que en la Argentina ha hecho más rico a los ricos y más pobres al resto. Esta es una realidad. El día que la asumamos y la querramos cambiar, como creo que votó la gente en octubre, probablemente la Argentina se acomode. ¿Vas a seguir teniendo el problema de la comunicación concentrada? Claro que sí. Ahora, ¿de qué hay que defenderse? Del desánimo. ¿De qué hay que defenderse ahora? Fundamentalmente de que nos quieran bajar las defensas. Porque te devalúan las defensas, te devalúan el sentido nacional, te devalúan la autoestima y finalmente sabes que te devalúan el peso. Esto es así. Y ha sido siempre así. Estamos ante una oportunidad histórica de quebrar eso que parece un destino manifiesto. Y esa oportunidad la tenemos que aprovechar. Quebrar ese destino manifiesto es quizá lo más importante que tengamos para hacer de acá a los próximos meses y quizá a los próximos años.
Y saber también de que si hay tantas resistencias y se dicen tantas barbaridades de este gobierno, y los que las dicen son aquellos que nos sometieron a la infamia de esos 4 años horribles que vivió la Argentina, donde empeoró absolutamente todo, bueno, entonces el rumbo es el correcto. Si para tener una Argentina distinta tenés que remover, tenés que atacar ciertos núcleos de privilegio, es una obviedad que te van a decir de todo el tiempo. Esto más que nada para algún que otro funcionario que a veces todavía vive escondido abajo de la mesa. No se escondan, salgan a defender al gobierno. Si nosotros que somos periodistas podemos decir esto, y que lo hacemos porque hay una vacancia muchas veces, bueno, que no se escondan, que salgan todos, ¿sí? Y que aprendan también que a veces cuando no hay mucho coraje personal se lo puede tomar de la gente, porque la gente a veces también es mucho más corajuda, o creen que la gente no tuvo coraje allí en octubre cuando decidió que el rumbo del país tenía que ser otro. Mucho coraje tuvo, mucho coraje, porque ¿saben qué? La gente sabía, más que algunos políticos y más que algunos funcionarios, que estos ataques iban a volver, porque se bancaron los últimos años de Cristina Kirchner y fueron muy parecidos a estos. Pero la gente no tuvo miedo, así que aquellos que la representan tampoco pueden tener miedo. Para eso se les paga, para eso están donde están, se les reconoce la capacidad en la función y ahora se les pide que tengan el mismo coraje que tiene la gente. Y para los que se quieren ir del país, que ahora se ha puesto de moda decir que esto no sirve, que es inviable, que no hay destino y lo que sea, les dejo un temita que me consiguió Charlie Zuboski, de los prisioneros, y que de algún modo u otro en su letra expresa el sentimiento de muchos, de muchas y de muchos.